te vienen posibles parejas, nadie te parece bien. O cuando viene la persona, resulta que le falta madurez, que le falta dirección. También hay que preguntarnos algo. ¿Qué me pasa a mí para atraer personas que tienen poca dirección en sus vidas y que necesitan que haya alguien que les enderece? Que esa eres tú. ¿Por qué tú das más que el otro en las relaciones? ¿Por qué tú das más que el otro en las relaciones? Hoy vamos a ir un poquito profundos para ver la causa, porque muchas veces tenemos claro el síntoma. Me duele esto, me molesta lo otro, no me dan lo que yo sí doy, pero tenemos que ir a encontrar el origen para entender y resolver dónde está ese bloqueo. Ya sabes, si nos sigues desde hace un tiempito, que trabajamos desde una mirada humanista / sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos roles que tú empezaste a ocupar hace muchos años en tu historia de familia a nivel sistémico es lo que te está trayendo ahora dificultades. Cuando como adultos no ocupamos nuestro lugar, ocupamos el de otros, y ahora te lo iré desarrollando, lo que ocurre es que la vida nos cuesta, nos salen mal las cosas, en las relaciones nos cansamos, es como si nunca ocurriera aquello que al resto de mortales sí les pasa. Hoy te voy a hablar de dos malas maneras de colocarte sistémicamente que hace que tú a día de hoy tengas la percepción de yo siempre doy más. La primera es que tú en tu historia de vida te hayas emparentado con un progenitor. Y ahora dirás, ¿qué barbaridades estás diciendo, Sandra? Sí, a nivel sistémico nos podemos casar con un progenitor. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando en lugar de ocupar nuestra posición de hijos, que evidentemente está por debajo de la de los padres están arriba, 1 y 2, y los hijos están debajo, por lo que sea, tú imagínate pues que hay el fallecimiento de un progenitor o hay un progenitor que a lo mejor tiene una depresión muy aguda y no puede hacerse cargo de los niños. Lo que hace el niño, ¿qué es? El niño, como acto de amor, intenta ocupar aquel rol en el sistema que haga que el sistema permanezca vivo y sea lo más, entre comillas, funcional posible. Te lo digo entre comillas porque esta mala manera de recolocarse del niño hace que de adulto tenga problemas. Imagínate que tú estás emparentado con tu madre. Voy a ponerte un caso hipotético, ya sea porque tu padre, pues por lo que sea, ha desaparecido, es alcohólico, es un workaholic que solo hace que trabajar, o a lo mejor a nivel emocional es encefalograma plano y tú notas la energía de que tu madre se siente sola. Como tu madre se siente sola y a lo mejor tiene dificultades para conectar con el placer, con un propósito de vida propio, a lo mejor es una persona que está esperando a tu padre para empezar a desarrollar su vida, necesita mucha compañía, necesita que la vean. Tú como hijo o como hija, implícitamente, porque nadie te lo pide, dices, caramba, a mi madre le falta un compañero de vida. Como por X motivo mi padre no lo está ocupando, en lugar de yo ocuparme, en lugar de hijo, ¿qué voy a hacer? Voy a subir al piso de arriba, metafóricamente hablando, me voy a colocar en una posición privilegiada, aunque muy pesada y muy cansada para un hijo, y me voy a colocar a la altura de mamá, al lado de mamá, cuando realmente, sistémicamente hablando, lo sano y lo natural es una jerarquía que siga el patrón de papá y mamá están por encima de los hijos. ¿Por qué? Porque son adultos y son los responsables de sostener a los hijos. Cuando sistémicamente el hijo sube 2, 3 peldaños, se coloca al lado de papá o de mamá y en el peor de los casos se coloca como pareja, sistémicamente hablando, emocionalmente hablando, lo que le va a pasar a ese hijo es que no va a poder recibir la energía vital y la fortaleza de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque no está haciendo de hijo, está haciendo de pseudo adulto o de pseudo pareja, de pseudo marido, de pseudo mujer de su padre o de su madre. No te asustes porque esto pasa en las mejores familias. A mí me ha pasado, tuve que hacer terapia para dejar de ocupar un eslabón tan privilegiado. Yo estaba al lado de mi padre. Entonces, claro, es muy caprichoso ese lugar y esto lo he hablado en muchos de nuestros contenidos. ¿Por qué? Porque luego lo que ocurre es que si tú en el seno de familia estás colocándote en un lugar que no es el tuyo, lo que pasa es que vas a sentir cansancio, vas a sentir que tu vida no te fluye, que te cuesta,
que no te salen las cosas, que tus relaciones no son un toma y daca natural, es como, ¿por qué el otro no me da lo que yo sí le doy? Porque ni tu propio padre o ni tu propia madre se han colocado por encima de ti. Imagínate cómo tú sistémicamente estás colocado a nivel de pareja. Vamos por pasos, no los precipitemos para que tú lo entiendas bien. Cuando tú estás casado o casada con tu padre o tu madre, significa que estás responsabilizándote de aspectos que para un niño o para una niña son demasiado. Hay una parte en que, evidentemente, en esa casuística, ese niño o esa niña adquiere una serie de competencias por encima de la media de sus amiguitos o amiguitas del cole. Pero el precio a pagar es muy alto. ¿Por qué? Porque no siente la protección de los progenitores. Porque él está ocupando el rol del progenitor. La madre, seguramente, encuentre, pongo el ejemplo de la madre porque ahora te estoy hablando del ejemplo de la madre, podría ser el padre, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, fue el padre. El padre siente la compañía de la hija que está mal colocada. Y como el padre o la madre no comprenden de sistémica y a lo mejor no han hecho terapia en su vida, pues se dejan llevar por el flujo natural de estas malas colocaciones a nivel sistémico. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que el hijo, como tiene un estatus por encima de lo que le corresponde, empieza a sentirse más capaz de sus amiguitos del cole, asume responsabilidades que le son pesadas, pero a la vez asume también una suspicacia por encima de. ¿Qué ocurre? Que su madre o su padre dice, ¡ay, qué bien! Como, por lo que sea, esa madre no tiene la manera de entretenerse, esto les ocurre a muchas mujeres de una generación anterior a la nuestra, no saben cómo entretenerse si no es cuidando, pues claro, están muy bien acompañadas, se encargan de dialogar con el hijo, de estar con el hijo, ahora resulta que mi hijo va a la universidad, pues lo llevo, es que ahora, claro, mi hijo me necesita para lo otro, ¿no? Entonces están todo el rato juntos, pam, 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 pam. La madre está entretenida porque vive su vida a través de la del hijo y el hijo está entretenido porque su misión es la de sostener a su madre secretamente, porque evidentemente todo esto, lo puñetero de estas malas colocaciones a nivel sistémico es que nada es explícito, todo es implícito. Notamos incomodidad, notamos insomnio, notamos migrañas, notamos incluso dificultades intestinales, hay mucha somatización, hay muchas dificultades relacionales, a lo mejor incluso cuando el hijo se coloca al lado de la madre haciéndole de pareja, incluso puede ser que no encuentre a mujeres o a hombres que le cuiden a él o a ella. Claro. ¿Por qué? Porque esa persona no se sabe colocar en una posición de ¡ay, no tengo que hacer nada, que me lo den hecho! Que eso es lo que tiene que hacer un niño. Un niño, si lo piensas, lo que tiene que hacer es nada, dejarse cuidar. De hecho, hay una visualización preciosa que utilizamos mucho en nuestra terapia y la he utilizado durante muchísimos años. Y hay una frase célebre que es la siguiente. Tú estás dialogando con tu niña o tu niño interior y le dices, descansa, mi amor, yo soy la adulta, me ocupo de todo y tú solamente te tienes que preocupar de descansar y de disfrutar. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño descansa y disfruta. Y los raíles de la vida, el sostén, la dirección, la ponen papá o mamá. Cuando tú estás por encima de tu padre o de tu madre, he puesto el primer ejemplo que es cuando estás casado con papá y mamá, que evidentemente si tú sales de este rol, la dificultad de papá o mamá se pondría en evidencia. Porque si tu madre no sabe sostenerse a sí misma, no se sabe entretener a sí misma, no conoce otro propósito de vida que no sea el de mirarte a ti, si tú te vas de ahí, a ella la vas a empujar a que sienta una incomodidad que es la única vía o el único canal a través del cual ella puede generar un cambio. Porque por mucho más que tú le repitas a tu madre, tienes que disfrutar sola, tienes que apuntarte a yoga, tienes que leer, tienes que salir con tus amigas, da igual lo que le digas, es una adulta. Funciona lo mismo que con las parejas. Nadie va a cambiar porque se lo digas. Un adulto cambia porque le da la gana. Entonces tu misión aquí es recolocarte. A nivel sistémico, yo siempre digo que es como cuando el cajón de los calcetines y las bragas de repente se vuelve un Cristo, todo está desordenado, la única cosa que tienes que hacer es reordenarlo, no tienes que cambiar de familia, porque aparte no puedes, ¿no? Lo único que tienes que hacer es volverte a colocar en el lugar que te toca. Sí que es verdad que como llevas varios años colocándote al lado de mamá o de papá y gozando de ese privilegio, que poco se habla del privilegio que eso representa, a pesar de que te genere mucho cansancio, tú tienes que bajar de ese escalón. ¿Eso qué implica? Que vas a sentir culpa, que vas a ver cómo quizás mamá o papá se sienten perdidos. Fíjate, ¿no? ¿Cómo te has colocado? Quizás estés colocándote como yo cuido de papá o de mamá. Yo tengo más capacidad que papá o mamá para sostenerse. Yo me encargo de ellos. Si no fuera por mí estarían mal. Y te vengo a decir que, como dicen en constelaciones y trabajamos muchísimo en nuestra terapia, cada vez que tú no te puedes separar de papá o de mamá o dejarles de coger de la mano, estás diciéndoles secretamente
no confío en ti, tú solo o tú sola no puedes. ¿Qué quiere decir esto? Que te estás creyendo mejor que ellos. Y este movimiento sistémico para que tus relaciones te fluyan y para que tú recuperes tu energía vital como hijo o como hija y que por consiguiente a nivel de pareja te empiece a fluir más y dejes de ser la que tira del carro y que te cansas como una burra, tienes que empezar a trabajar desde la humildad y a confiar en que papá y mamá existían antes que tú. Eso quiere decir que no eres ni mucho menos imprescindible, ni mucho menos. Y el primer momento en que tú eso lo asumas y lo integres y empieces a transitar esa culpa de soltar y de dejarles, entre comillas, solos, que se tienen a sí mismos, va a ser el momento en el que tú también vas a hacer un viaje potente y poderoso de recolocarte desde otro lugar. El segundo bloqueo, ya te lo voy diciendo mientras explico todo lo que te estoy contando, es que tú te coloques por encima de tu padre o de tu madre. Mira, sistémicamente hablando, lo natural es que papá y mamá le miren la nuca a los hijos. ¿Qué es la nuca? Que le miren las espalditas. ¿Sabes cuando un matrimonio va paseando y delante están los hijos, los hermanitos? Los hermanitos miran hacia el horizonte, miran a su vida. Si los hermanitos miran, en vez de hacia su vida, hacia adelante, miran hacia los padres, mala señal. Porque en lugar de estar depositando toda mi energía vital, la que me viene de atrás, la que me viene de mis ancestros, la proyecto hacia adelante, hacia la vida que quiero construir, no puedo proyectar esa energía. No me llega esa fuerza. ¿Por qué? Porque yo estoy girándome. Estoy mirando a papá y a mamá. Porque me pienso que los tengo que cuidar. Porque me pienso que soy mejor que ellos. ¿Cuál es el correlato sintomático en la vida adulta, en tus relaciones? Que si tú te crees mejor que tu padre y tu madre, dime tú qué hombre o qué mujer adulta va a ser suficiente para ti. Nadie. Absolutamente nadie. Paréntesis, si hasta aquí te está ayudando lo que te estoy contando, suscríbete a nuestro canal para que cada domingo esté aquí como un clavito para contarte cosas como estas que estamos utilizando en nuestros procesos psicoterapéuticos para que te reordenes. En nuestras terapias vemos a personas que les sale mal por activa y por pasiva en sus relaciones. Analizamos qué está pasando a nivel sistémico. Vemos malas posiciones. Están casadas con un padre o con una madre. ¿Cómo va a llegar a alguien a sus vidas si no hay un lugar en blanco para que llegue alguien? Lo está ocupando el padre o la madre. Mi cerebro, mi energía, mi foco está en mi pobre padre o mi pobre madre. La energía vital no la puedo depositar hacia adelante. No puedo mirar al horizonte de mi vida. Estoy mirándoles a ellos. Por tanto, por eso me cuestan las relaciones, por eso me cuesta la vida. Tengo un trabajo extra. No he gozado de lo que es ser un hijo que recibe la energía de lo que mamá o papá me pueden dar, sea más o menos. Eso tú no lo puedes paliar. Y tampoco puedes salvar a tu padre o a tu madre, igual que no puedes salvar a una pareja. ¿Qué ocurre normalmente con este tipo de personas? Lo vemos en terapia, que se dedican a salvar a sus parejas, que los arrastran, que les guían, que hacen esfuerzos por ellos. No les sale. Entonces, se escuchan un vídeo, se escuchan dos, hacen una terapia. Vale, yo ya he entendido que yo no tengo que decirle a mi pareja que cambie. Sí, pero es que todavía no he ido a la raíz problema, y es que yo estoy salvando a mi padre o a mi madre, porque básicamente me pienso que son unos desastres y que no saben ni por dónde van. ¿Por qué? Porque no les doy la categoría de persona adulta. Yo estoy arriba de ellos, por tanto, mi manera natural de colocarme en mis relaciones de igual a igual, que lo natural sería que tú, cuando conoces a un adulto, te coloques en un plano similar, no que te coloques en la parra o arribotas. ¿Qué haces tú? Te colocas arribotas y les miras así. ¡Uy, qué mal está esto! Espérate que yo te voy a contar lo que tienes que hacer con tu vida. Esto evidentemente es inconsciente y es muy implícito, pero esto pasa. Y la única manera de que tú puedas recibir es que dejes de colocarte por encima del sistema o al lado de papá o de mamá. Vamos a hacer un trabajo profundo sistémico para que tú te recoloques no con tu familia, sino también en tu vida y por consiguiente con tu grupo de amigos, porque esto nos pasa. Ah, no, es que yo en mi grupo de amigos también soy la que resuelve todo. Claro, porque tú estás encima de tu padre y de tu madre. Fíjate, o sea, las figuras de mayor autoridad en esta vida a nivel sistémico son papá o mamá. Si yo me creo mejor que ellos, evidentemente yo no te digo que no tengas recursos en una área más que ellos. Oye, pues yo soy más buena en informática, estupendo. Pero que yo energéticamente yo me crea mejor y me piense además que si yo no les ayudo se van a ir al garete. Eso me coloca en una arrogancia que impide
que yo pueda construir relaciones armónicas, en las que yo no me canse, en las que a mí me cuiden, en las que a mí me den. Si todo esto está resonando contigo, te voy a dejar en la descripción un link a nuestra terapia para que, si te apetece, agendes una entrevista de valoración gratuita de 45 minutos, veamos tu caso a fondo y podamos ver qué dificultad estás teniendo en tus relaciones. Y no solamente en el plano sintomático, que es lo que tú ves de una manera clara y evidente, sino cuál es el punto raíz de todo esto. Porque hasta que tú no desbloquees y te recoloques a nivel sistémico, es complejo que tú puedas dejar espacio para que el otro haga. ¿Qué les ocurre a las personas que se colocan por encima de papá o de mamá? Secretamente, y esto es muy secreto, pero es que también te crees que haces mejor las cosas que el resto. Te vienen posibles parejas, nadie te parece bien, nadie está suficientemente desarrollado, o cuando viene la persona resulta que le falta madurez, que le falta dirección, tú la pones, te cansas, y no solamente es que tengas que arrastrar al otro, sino que también arrastras seguramente a tu departamento en el trabajo. También hay que preguntarnos algo: ¿qué me pasa a mí para atraer o emparejarme o hacer match con compañeros, amigos, parejas, personas que tienen poca dirección en sus vidas y que necesitan que haya alguien que les enderece? Que esa eres tú. Todo tiene un sentido y un porqué. Hasta que no te recoloques a nivel sistémico, todo lo que tú llamas ahora coincidencia se va a ir reproduciendo, porque la vida te está pidiendo que te coloques en tu lugar de fuerza, en aquel lugar en el que no mires por encima a nadie, ni mires la nuca de tus padres, sino que tú mires hacia adelante, hacia tu propia vida.